Ahí me desmayé, yo solo recuerdo despertarme dentro de una ambulancia. Tengo este recuerdo muy bonito de unas manos más bien gorditas, cálidas, muy calientes, con las uñas tenían los colores de la bandera ucraniana. Y era una enfermera que no hablaba inglés y me acuerdo que le preguntaba que tenía mucho frío, le decía que tenía mucho frío, pero que dónde estaba Bren. Y ella no sabía responderme, sí sentía que alguien me estaba curándome la herida. Y ahí fui evacuado hacia el hospital. En ese trayecto fue que logré llamar a Craig, al hermano de Brent, a decirle, nos dispararon, yo voy para el hospital. Él me preguntó que si Brent estaba bien, yo le dije, sé que está herido, teníamos el chaleco antibalas. Y me dijo, no, tranquilo, vete al hospital que yo me encargo del resto. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Mauro, muchas gracias por tenerme y por la invitación. Gracias a vos por aceptar. Juan Arredondo es fotógrafo químico. Hace muchos años nos conocemos, somos grandes amigos. Y la razón por la cual está hoy con nosotros en Gaceta Podcast es porque este mes, en octubre, se estrena un documental en HBO sobre otro amigo, sobre un fotoperiodista, documentalista, Brent Renaud, que fue el primer americano asesinado en la guerra en Ucrania, ¿es así? Es correcto, sí. Hace ya 3 años, 13 de marzo, ¿es así, Juan? Correcto. Y para dar el contexto a los oyentes de Gaceta, yo creo que lo primero, Juan, es que hablemos de ese episodio. Tú estabas cubriendo esa guerra con Brent. Háblanos un poco de esa decisión, en dónde estaban y qué fue lo que ocurrió en ese momento. Todo empieza porque nosotros estábamos, Bren y yo, y el hermano Craig, estábamos produciendo y estábamos grabando un documental sobre la situación de los refugiados a nivel global. Entonces ya habíamos estado en Centroamérica, viendo pues como toda esta migración del cono sur o de Suramérica a través de Centroamérica, pasando por Guatemala, llegando a México y cruzando la frontera a Estados Unidos. En Grecia, donde hay uno de los campamentos más grandes de refugiados, también refugiados más que todo desplazados de la guerra de Siria, de Irak, de Afganistán. Y nos estábamos alistando para hacer otro viaje en África cuando ocurrió la invasión de Rusia en Ucrania, que fue a finales de febrero, si no estoy mal, el 24 de febrero. Y tomamos la decisión de que era importante estar allá, pues porque ya más o menos para principios de marzo habíamos visto que los números estaban aumentando, se estaban inflando ya. En el momento que nosotros llegamos, que si recuerdo bien era marzo 7 u 8, cuando llegamos a Polonia ya se hablaba de más o menos 2 millones de refugiados ucranianos ingresando a la Unión Europea. Entonces queríamos ir a documentar ese drama y también pues mirar cómo se ve eso en tiempo real, cómo son esos desplazamientos. Entonces nosotros llegamos a Polonia, cruzamos la frontera a Ucrania, llegamos a la ciudad de Lviv y en Lviv fue donde se veía como todo este cuello de botella de toda Ucrania, del este de Ucrania, viajando hacia la Unión Europea, porque en ese momento la Unión Europea había dado el permiso, les había dado asilo por 3 años a todos los ucranianos. Claro, ve uno que la población que estaba emigrando, que estaba haciendo desplazar a las mujeres y los niños y los ciudadanos de la tercera edad, los hombres tenían que permanecer en el país. Y entendimos muy pronto, como a los 3 días, ya tomamos la decisión de que vámonos hacia el este, no hacia donde estaba el conflicto en vivo, no en Kharkiv, no en Odessa, pero sí mirar de esta migración, ese flujo de dónde era que estaba, dónde estaba iniciándose y para poder acompañar hacia varias personas en ese recorrido. En nuestra trayectoria fue más o menos una semana donde pudimos visitar varios pueblos. Se veía constantemente el bombardeo, la destrucción a bases militares, aeropuertos, a estaciones de tren, a refinerías, pero había mucho bombardeo que no era preciso, empezaba a afectar a las poblaciones civiles. Cuando ustedes llegaron, cuando ustedes hacían estos recorridos, ¿había más colegas, digamos? ¿Ustedes veían más periodistas cubriendo o pocos, digamos?
había como focos, digámoslo así, había un foco muy grande en la Aviv, pues porque eran como las imágenes más dramáticas de esto, ver toda esta gente desembarcar de trenes, de buses. Ahí el gobierno ucraniano los trataba de llevar hacia la frontera. Había, pues, pero un tapón impresionante de gente tratando de cruzar, porque en ese momento tenían ya que mostrar pasaporte, iniciar todo un proceso de asilo que se tenía que hacer en la frontera. Entonces, esas imágenes eran muy dramáticas, muy visuales, pero sí habían como focos de periodistas. Pero ustedes no estaban en combo, ustedes no estaban No, 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 no. con otros, ustedes hacían su reportería con unas historias particulares y Correcto. esa mañana, para que nos vayamos al hecho concreto, ustedes tenían planes de continuar una entrevista a una familia, ¿es así? Sí, nosotros cada vez que hablamos con gente que llegaba a la vida nos decían, nosotros venimos de Kiev o venimos del centro de Ucrania, entonces fue la decisión de ir hasta esos lugares, siendo obviamente muy cautelosos de no estar justo donde estaba pues el bombardeo o digamos como la guerra más viva, pues digamos el conflicto vivo. Y así llegamos a Kiev. Cuando llegamos a Kiev, pues queríamos entrevistar a las personas y nos dijeron que esa ciudad se había convertido en una ciudad de tránsito, nadie se estaba quedando en Kiev porque justamente había mucho bombardeo y mucho ataque hacia Kiev. Los rusos trataron de encerrar a Kiev para poderse tomar la capital, pero los ucranianos lograron repelarlos mucho, ¿no? Y ahí entendimos que, y vimos un día, vimos que venían muchos carros civiles con banderas, con logos que decían civiles o niños a bordo en ucraniano, pero con perforaciones de proyectiles de tiros en los carros. Y nos decía, nosotros venimos de Irpin y de Bucha, que es como decir unos suburbios a las afueras de la ciudad de Kiev. Entonces, eso fue lo que hicimos el domingo 13, emprendimos camino hacia allá. Habían muchos puentes. Lo que sí recuerdo mucho, Ucrania, era la cantidad de puestos de control que habían en casi todas las carreteras. Y yo creo que esa mañana fácilmente pasamos más o menos unos 4 o 5. En el último nos dijeron el carro no puede seguir porque por cuestiones militares bombardearon estratégicamente las entradas hacia la ciudad. Entonces el carro que nosotros teníamos, el conductor y nuestro traductor, pues no podía, el traductor tomó una decisión de decir que no quería ir, no se sentía seguro. Y en esos momentos pues uno no juzga a las personas, dimos listo, no hay problema, nosotros avanzamos. Y cuando llegamos a un puente que es muy famoso, que de pronto los oyentes recuerden, o no sé si tú recuerdas, Mauro, es un puente donde la gente cruzaba un río pequeño, pero también buscaban refugio debajo de ese puente. Ahí fue que encontramos otro foco de periodistas. Y cuando llegamos ahí, pues nos dijeron, sí, la gente está llegando, las están evacuando de estos de Irpin y de Bucha, pero tienen que seguir. Y nosotros queríamos ver esas imágenes. Ese día el propósito era conseguir las imágenes de la gente siendo evacuada y así podernos regresar con familias y hacer ese recorrido con ellos desde Kiev hasta Polonia. Pasa más o menos 40 minutos, nosotros empezamos a caminar, uno escuchaba el bombardeo en el fondo, eso era como un ruido blanco, digámoslo, se le convierte en un ruido blanco al final, eso es bombardeo, uno ya puede distinguir cuándo eran los misiles rusos del ataque ucraniano. Y en ese día pasaron 3 carros, dos de ellos, pues nosotros no hablábamos ucraniano, ellos no hablaban inglés y no había buena señal de celular como para buscar un traductor. El tercer carro, el conductor, hablaba en inglés, nos dijo qué estábamos haciendo, le dijimos estamos tratando de llegar a este lugar, le dijo, si yo soy voluntario, venga, yo los llevo, que yo estoy evacuando personas. Entonces arrancamos y más o menos por ahí 15 minutos en el recorrido fue de mi lado izquierdo, yo me senté en la parte de atrás del carro, de mi lado izquierdo por la ventana, alcancé a mirar, alcancé a como a divisar de una trinchera 2 soldados, pero el que estaba más cerca hacia la carretera sacó apuntó una K-47 hacia el carro, entonces yo grité, nos van a disparar y me tiré a tratar de buscar refugio pues como en el piso del carro. Era un carro pequeño, un Lada, el típico carro de la Unión Soviética, ese era el Lada de 2 puertas, viejito, y empezó esta balacera, una lluvia impresionante Contra el carro. contra el carro, en nosotros, y yo sentí que el cuerpo se movió así como hacia el lado derecho, o sea, del giro que hizo el carro, que hizo como una U, esa fuerza pues centrípeta me tiró hacia como hacia un lado, yo tratando de luchar de no levantarme pues para que yo no fuera visible. Seguía la balacera y en un momento que sentí que algo me pegó en el glúteo izquierdo, pero eso es como un golpe en seco y yo dije, puta, me dispararon, pues no, así en inglés lo dije, y nadie me respondió. Después escuché que el carro como que se averió porque sonaba pues como tastabillando hasta que paró y ahí fue cuando ya
pude como levantarme y ver que Bren tenía un hueco grandísimo en la oreja, en el cuello, en el lado derecho. Entonces traté de parar ese sangrado, pero pues ya Bren, en ese momento ya después entendí que ya estaba muerto. El conductor salió del carro, como era de de dos puertas, pues me tocó sostener a Bren hasta que él pudo mover la silla. Sacamos a Bren, lo extendimos en el andén y en ese momento pues yo sentí mi herida, que era más bien grande, y estaba sangrando, o sea, era mucho el sangrado, ya me estaba mareando, estaba viendo las estrellitas pues como pintan las caricaturas. Afortunadamente, di más o menos unos 3, 5 minutos, vimos que otro carro llegó y me lograron meter en ese carro y ese carro fue el que me evacuó. Entonces, ya después que llego yo a este puente que te digo que donde la gente cruzaba, ahí me desmayé. Yo solo recuerdo despertarme dentro de una ambulancia. Tengo este recuerdo muy bonito de unas manos más bien gorditas, cálidas, muy calientes, con las uñas tenían los colores de la bandera ucraniana. Y era una enfermera que no hablaba inglés y me acuerdo que le preguntaba que tenía mucho frío, que le decía que tenía mucho frío, pero que dónde estaba Bren. Y ella no sabía responderme, sí sentía que alguien me estaba curándome la herida. Y ahí fui evacuado hacia el hospital. En ese trayecto fue que logré llamar a Craig, al hermano de Brent, a decirle, nos dispararon, yo voy para el hospital. Él me preguntó que si Bren estaba bien, yo le dije, sé que está herido, teníamos el chaleco antibalas, y me dijo, no, tranquilo, vete al hospital que yo me encargo del resto. De ahí en adelante hay una historia larguísima, dolorosa, pero también, digamos, de mucha fortaleza por parte tuya. Pero yo quiero detenerme en dos cosas con respecto a tu relación con Brent. Tú lo habías conocido en Harvard y se habían hecho muy buenos amigos, se habían tomado la decisión de trabajar juntos. Brent tenía una trayectoria y una experiencia cubriendo otras guerras, eh, haciendo documentales. En el caso tuyo, tu experiencia estaba más enfocada en el conflicto armado en Colombia. Has cubierto a lo largo y ancho tal vez del país muchos procesos con víctimas y con victimarios, pero la experiencia tuya en este tipo de guerras o en este tipo de conflictos como el de Ucrania, pues era prácticamente nula, ¿me corriges? Sí, eso es correcto, correcto. Este tipo de conflicto así, de esa escala y esa magnitud, es la primera vez que estuve en un... Y Brent te comentaba algo, digamos, los días previos o durante esos días en Ucrania de qué tipo de precauciones, qué tipo de situaciones eran las con las que se iban a encontrar, qué hacer en esas situaciones, o todo iba pasando y ahí de alguna manera la intuición lo iba manejando a uno. No, mira, sí se tomaron muchas precauciones antes de viajar. Pues se consideró si yo era la persona indicada para acompañarlo. Como tú dices, es correcto. Bren y su hermano tienen más o menos 25 años de trayectoria de cubrir. Estuvieron un año en Irak, cubriendo el conflicto en Irak. Estuvieron en Afganistán con el Talibán. Estuvieron en Somalia. Cubrieron mucho el conflicto de los carteles en el norte de México. Entonces ellos ya tenían una trayectoria larga y extensa en este tipo de situaciones. Se toman las precauciones en cuanto a busquemos las personas que son las mejores personas que podamos tener como en nuestro equipo, mejor conductor, el mejor traductor, gente que entienda la situación y obviamente conversando con colegas en el territorio, en Ucrania, para entender cómo era que la situación se estaba cambiando y poder así tomar decisiones. Nosotros nunca quisimos ir como a las líneas de combate. O sea, nosotros sabemos que no íbamos a ir a Kharkiv, a todos estos lugares donde estaba, a Mariupol, donde tuvo todo este conflicto, donde prácticamente destruyeron todas estas ciudades. Ese no era el objetivo de nuestro documental. Entonces, obviamente para eso se necesita otro tipo de preparaciones, otro tipo de logísticas. La nuestra era cubrir a estos civiles que estaban siendo desplazados. ¿Cuánto tiempo planeaban ustedes quedarse en Ucrania? Nosotros pensábamos 2 semanas, era como como era, sí, era el plan inicial, era 2 semanas. Y esto ocurrió en el día 4, más o No, esto menos. ocurrió 7 días, o sea, ya A llevamos una 7, semana, ya una semana, o sea, faltaba una semana de rodaje. faltaba ya una de rodaje, sí. Porque la idea era como conseguir unas familias
que siempre como más o menos lo que tratamos de hacer es como contar esta historia desde la mirada personal de una familia, de un personaje o de una comunidad y ellos cómo es que están haciendo toda esta trayectoria. Entonces que ya habíamos conocido familias, pero ya llegando a la frontera de Polonia y queríamos era documentar esa trayectoria desde donde nacía, donde salía este desplazamiento, donde está originando el desplazamiento. Sí, esa historia, pues ciertamente no se pudo completar, pero lo que surgió a partir de esa tragedia es otro documental, que es el que se va a estrenar ahorita en HBO. ¿En qué momento, Juan, se toma la decisión, yo sé que es por parte de Craig, el hermano de Brent, de documentar todo? Incluso, y yo me acuerdo porque me lo decías que tú estabas grabando y también cuando vi a Craig en su momento, él estaba grabando todo, pero ¿en qué momento él te dice, vamos a hacer un documental? La decisión por parte de Craig viene porque ahorita que hemos tenido varias discusiones y conversaciones alrededor pues, del documental, en los lanzamientos que hemos hecho en los festivales, él cuenta que él hizo un pacto con Brent, pacto pues como colegas, como hermanos, de que pasara, si llegara a pasar esta situación, de que uno de ellos falleciera, pues que no lo iban a dejar atrás, que iban a hacer lo que fuese para rescatar el cuerpo, pero también documentar, como no parar de grabar porque eso ocurrió. No pensando en un documental, sino como que creo que ya es un instinto en ellos de estar grabando. Y yo empecé a grabar por también como un mecanismo de recordar lo que estaba ocurriendo. Yo Como un estaba diario, como si fuera un como un diario. diario, exactamente un diario, que tú te acuerdas que yo te mandaba audios. Eso es lo que yo hacía, grababa porque pues mucho del tiempo, la mayoría del tiempo yo estaba sedado, durmiendo por pues, todos los anestésicos, entonces no como que no tratara como de recordar, de escribir las escenas y volvía a me quedaba dormido. Cuando veo a Craig, que lo vemos en la VIV, pues él ya me había advertido, hey, estoy grabando, va a haber una cámara cuando te vea, así que pues, me pareció lo más normal, ¿sabes? Y hay una escena en el documental que es cuando él viene y me visita en el hospital de la VIV, pero como que lo tomé como, claro, eso es lo que haríamos y eso es lo que haría Brent. Fue ya después y Craig lo que hace, sin de pronto contar y revelar mucho de lo que pasa en el documental, pues él sigue en la trayectoria de recuperar el cuerpo de su hermano, llevarlo hasta Arkansas y tener un sepelio allá con la familia, ¿no? Entonces, esto todo lo documenta él y es después de que yo ya llego a Nueva York, que él viene y me visita y me dice, Juan, yo creo que aquí vamos a poder hacer un documental sobre él, tengo estas grabaciones, déjame, yo voy a tratar de empezar a editar. Siento que esa era una manera que también él estaba procesando su duelo, ¿sabes? Y creo, por lo que tengo entendido, se encerró más o menos 2 semanas a hacer como un corto. Hizo una primera versión, me compartió parte de esa versión y yo le dije, "Pues, me parece que podemos hacer esto". Y se la llevó a HBO, y se la llevó a HBO y HBO le dijo, sí, dale, nosotros te apoyamos, ya porque los hermanos Renault ya tenían una relación con HBO, este es el sexto o séptimo documental que hacen para HBO, entonces HBO también dijo, háganlo y nos lo muestran a ver cómo va. Y tu sensación, digamos, tú siempre dijiste, sí, hagámoslo. Lo pregunto es porque de alguna manera tú también eres protagonista en ese documental. Y parte de tu trabajo también era, o fue en su mayoría, editar el documental. Es decir, estabas directamente involucrado. Es posible que para Craig signifique cómo proceso este duelo de mi hermano, pero para ti, ¿qué significó? Pues él me preguntó que si yo estaba como, que si estaba como con entrevistarme y usar las imágenes que salieron, porque pues salieron muchos en muchos medios, mías, de Brent, y si estaba yo, si le daba pues como, digamos, ese permiso para, y yo le dije que sí, que yo me sentía que no tenía ningún problema contando nuestra historia, más porque siento que era importante en ese momento documentar lo que nos ocurrió, también ser muy transparente, muy claro en lo que pasa, pues porque no, muchas veces al menos sentimos que a veces no se sabe qué es lo que le pasa, o sea, por qué puede uno vivir a través de ese duelo en una situación tan traumática como esta, pues cómo es ese proceso desde el punto de vista de nosotros que documentamos este tipo de historias. Siempre nos enfocamos en las personas que son afectadas, pero esto para mí en cierta forma me parece incómodo porque era como voltear el lente y yo ser parte de esta historia. Pero sabes, Mauro, que yo entendí eso esa noche que me transportaron
desde Kiev a Lviv. Yo creo que te he contado muchas veces esa historia, que en el momento que me evacúan de Kiev a Lviv, Es en un tren. era en un tren, sí, y yo estaba en una camilla, Médicos Sin Fronteras me estaban evacuando, y ahí en ese momento entendí yo que yo ya era parte de la historia que yo estaba grabando. Entonces como que algo cambió en mí, que dije, ah, pucha, yo ya soy otro desplazado, otro afectado del conflicto, obviamente no en la misma calidad de los ucranianos, pero esa noche fue muy especial porque son las únicas personas que estaban abordando el tren eran mujeres y niños Locales. locales, despidiéndose de sus esposos, de sus tíos, de sus hermanos, de sus papás, y empezaron a cantar una canción que después pude averiguar qué era, y es un canto casaco, que es como cuando el amor de su vida despide a su novio y que se va a la guerra. Pero las mujeres llorando, cantando, me miraban y como que empecé a notar que entre ellas se preguntaban quién era, cuando ellas como que reconocieron que, ah, usted fue el que hirió y su amigo falleció. Me empezaron a dar el sentido pésame, algunas me abrazaron, hubo mujeres que ayudaron al médico a sostener el suero. O sea, ese momento para mí fue que entendí que yo ya era parte de otra historia, que yo ya no era el documentalista, el fotógrafo, el periodista. Entonces eso ayudó mucho como a este proceso de ya ser como, ok, vamos a hacer esto y voy a participar en esto. Juan, en la edición de estas imágenes para hacer el documental, tú me lo has dicho, pero me gustaría que ampliaras un poquito acá para los oyentes. ¿Hay algunas escenas que a ti no te, digamos, con las que se te devuelve la película y son muy fuertes desde el punto de vista anímico, si se quiere? ¿Cómo te ha tocado hablar en diferentes festivales y seguramente vas a seguir hablando de este episodio? Hoy en día, a 3 años de lo ocurrido, esa memoria por Brent, por lo que te ocurrió, ¿cómo la estás procesando? ¿Qué ha pasado contigo en ese sentido? Total, Mauro, total. Yo creo que dos cosas. La parte difícil, yo creo que editar este documental era ayudar a Craig a mirar, a buscar en casi 25 años de archivos que ellos tienen de su trabajo, era buscar la voz de Brent en el momentos donde Brent estuviera frente de la cámara. Que como tú sabes, nosotros nunca nos ponemos como los protagonistas de nuestras historias. Entonces, te puedes imaginar 25 años, ellos estuvieron grabando un año en Irak, más o menos más de 1000 horas de grabaciones, uno Uf. buscando en qué momento era que Oren salió en la cámara y dijo algo, eso lo podemos usar. Entonces, eso nos tardó más o menos casi 2 años en hacer. También fueron 2 años de sanar, de hacer un duelo, de hacer un duelo con un amigo nuevo, con el hermano de mi amigo, con la familia, de recuperarme de mis heridas. Y lo segundo es las decisiones que se tomaron para el documental, las cuales tuvimos conversaciones acerca de eso. Yo siempre me opuse a algunas imágenes de Bren, sobre todo cuando él está muerto, porque parecían como muy fuertes, ¿no? Como que muy impactantes, por un lado. Por el otro lado, porque son imágenes que me recuerdan ese momento y recuerdan justamente cómo fue la última vez que lo vi a él, que fue en el andén, en mitad del invierno, en sangre, y pues como que por mucho tiempo traté de pelear contra esa imagen, de no querer que esa fuese la última imagen que como yo recordara a Bren. Entonces entendí el argumento de Craig, me dijo Juan, pero es que nosotros 25 años de trayectoria de trabajo siempre hemos grabado esto, o sea, ¿por qué no lo voy a hacer para mi hermano? O sea, nunca nosotros como que nunca evitamos mostrar la crudeza y la realidad y la tragedia de la guerra en de la vida de otras personas. ¿Por qué lo vamos a hacer en el caso de nosotros? ¿Por qué vamos a hacer una excepción? Él conversó con su familia dijo, sí, estamos de acuerdo. Entonces yo aún no me siento capaz, a ver, pues como tú sabes, editar es revisar y revisar. Yo esas partes de ese documental no las editaba, las vi varias veces, pero llegó un momento que dije, no más, no quiero volver a verlas porque me traen esos recuerdos. Juan, voy a hacer un paréntesis pequeño, a lo mejor revelando una intimidad, pero que sabrás perdonarme porque tiene que ver con esto. En muchas ocasiones, esos primeros días tú me decías que no entendías por qué el muerto era Brent y no tú. Yo no sé si ese sentimiento ha cambiado, pero lo que sí presiento es que al ver tantas veces las imágenes de Brent e incluso al ver el documental, yo no sé si ese sentimiento cambió, si te sigues haciendo la misma pregunta, porque hace parte tal vez de ese duelo. Ese es el sentimiento de culpa,
eso tiene un nombre, la culpa del sobreviviente, creo que es la traducción al español. Pero este juego mental en que tú la película, uno la vuelve, la ve y la recrea en la mente de que cómo ocurrió ese día, qué cosas pudo cambiar, que si yo hubiera, o sea, cosas tan detalles tan pequeños como que si yo, Bre, me hubiera pedido, yo me voy a sentar atrás, tú te sientas adelante, nos estuviéramos teniendo esta conversación tú y yo. ¿Sabes? Como que llega uno a esa minucia de decir, pucha, será, ¿y yo por qué? ¿Por qué no me tocó a mí y a él sí? Entonces eso es como parte un poco lo que uno, al menos yo viví por casi un año. Yo regresé a Ucrania al año, justo para marcar el primer aniversario del fallecimiento de Bren. Encontramos al conductor que estaba con nosotros ese día, ese voluntario, Vladimir, y recreamos la ruta, él y yo. Y sí me sirvió mucho porque como yo me tiré a esconderme, a buscar refugio, pues ahí en el piso del carro, pues yo no pude ver muchas cosas. Lo que recuerdo era los vidrios cayéndome en la cara, en la cabeza, las perforaciones de las balas en el carro y hasta que el impacto que me dieron. Entonces ya con él me pude por fin conversar tranquilamente. Él vio unas cosas que yo no vi, cuestionó ciertas cosas que yo vi, en fin, pero me dio mucha claridad. Sobre todo me ayudó en esos últimos momentos porque una de las cosas que me sentía yo más culpable era haber dejado a Brent allá, tirado, me lo imaginaba en el pavimento, en el frío, solo. Brent cargaba con él un dinero, tenía una cámara, tenía sus documentos, eso se perdió. Entonces siempre tuve esa culpa de que alguien vino y lo robó, quién sabe qué le habrán hecho al cuerpo de Brent. ¿La cámara de Brent se perdió? Él tenía una cámara fotográfica, una Leica, y se perdió. ¿Y la cámara tuya, Juan? Yo logré coger las dos cámaras de video y viajar con ellas siempre. O sea, tú siempre abrazaste esas cámaras porque me acuerdo de la imagen cuando llegaban las noticias, las imágenes, uno te veía sobre la camilla abrazando las cámaras. Sí. Y esas eran la cámara de Brent y la cámara tuya. Las cámaras de video de nosotros y ambos teníamos cámaras fotográficas. La cámara fotográfica de Aren se perdió sus documentos, aunque al cabo de 2 años el gobierno ucraniano, las Fuerzas Armadas ucranianas le entregaron a un corresponsal del New York Times los documentos y el celular y se lo hicieron regresar a la familia de Brent. Yo me quiero detener para pasar a otro tema en esa imagen, Juan, porque pues, a ver, el documental se llama Arm Only with a Camera, armado solo con, ¿cierto? Con una cámara, que es esa imagen tuya de abrazando las cámaras en la camilla herido, porque de alguna manera este documental se estrena en un momento crítico para el periodismo o para la reportería en zonas de guerra. Estamos hablando de no solamente de lo que sigue ocurriendo en Ucrania, que ya los reflectores están en otro lado casi por obvias razones, pero estamos hablando desde lo que está ocurriendo en Gaza. El ejército de Israel ha matado casi a 2 centenares de periodistas en Gaza en los últimos 2 años. Eso es una cifra que, digamos, desproporcionada desde cualquier punto de vista. Tú ahorita también lo decías frente a la experiencia de Brent y las razones por las cuales su hermano dice es que esto es natural, nosotros debemos seguir informando, debemos seguir grabando lo que ocurre y de alguna manera lo que ustedes estaban haciendo en Ucrania era eso, mostrando una realidad. ¿Qué visión tenés, qué reflexiones has hecho frente a, por supuesto, el estreno del documental, pero lo que está ocurriendo hoy a los periodistas, a los colegas, al oficio, a propósito de lo de Gaza? Sí, Mauro, pues a ver, yo sí considero que en estos momentos, y creo que no soy yo solo, pero ya los indicadores dicen que es una de las profesiones más peligrosas que hay en estos momentos en el mundo, el oficio del periodista. Y por muchas razones, y por obvias razones, ¿no? El ejercicio periodístico en la democracia, pues básicamente es poder rendirle cuentas al poder, ¿no? Y servir de testigos. En el caso de nosotros era ser testigos de esta guerra, de la historia, porque pues no creo que sea ningún misterio para los oyentes de que los que están en poder pues pueden volver a escribir la historia, pueden negar
Y hemos visto ya el año pasado y a principios de este año que se ha negado que Ucrania es un conflicto, que se ha negado que Ucrania es una guerra, que el agresor era Ucrania y no Rusia. O sea, tú sabes que esto se puede tergiversar de mucha forma y creo que esa es la labor de nosotros. Es poder capturar, poder grabar, poder documentar, poder mostrar evidencia de lo que está ocurriendo y ojalá informar de una manera adecuada, sin sesgos de ningún tipo a la audiencia. Con la inmediatez de los medios sociales, con todo esto que está pasando, pues tú sabes que eso se vuelve un poco, pues otro reto más que tenemos como en el periodismo, pero lo que tú dices, en Ucrania solamente se estima que son más o menos 100 periodistas, no solamente periodistas, pero gente que trabaja con periodistas, ¿sí? Porque a veces olvidamos de que el conductor, el camarógrafo, el del sonido, el traductor, toda esta gente hace parte de este gremio, han sido O sea, en Ucrania son en 3 años 100. 104 creo, la semana pasada murió un fotoperiodista francés con un ataque de dron en Ucrania. O sea, sigue ocurriendo, obviamente no al nivel a la escala que estamos viendo en Gaza, pero ese es el reto, ¿no? Pero también lo vemos en los colegas de México también. O sea, esto está en El Salvador, lo que está ocurriendo en El Salvador. O sea, esto no es solamente en la guerra, hay en otros lugares donde los periodistas somos objetivos militares o somos objetivos de las fuerzas, pues, de un gobierno. El caso para mí más típico es lo que está pasando en El Salvador y de cierta forma en México con los carteles atacando a los periodistas. Las organizaciones internacionales o locales de periodistas pues hacen foros, hacen alertas, hacen posts, tienen encuentros, qué sé yo, Juan, pero la sensación que a mí me da es que de alguna manera la labor está y estará desprotegida. Digamos, yo no veo medidas que puedan, más allá de las personales, en el sentido, tú ahorita al principio decías, bueno, es que nosotros nos fuimos con chaleco antibala, tuvimos precauciones, conversaciones, etcétera, etcétera, pero no es fácil ser optimista frente a lo que se viene para el oficio. Yo creo que no, Mauro. O sea, en este sentido no quiero ser pesimista, pero ser más realista de lo que se nos viene. Lo estamos viendo acá en Estados Unidos. Ya es el ataque es directo hacia los periodistas. Tenemos el caso de este reportero Guevara que está siendo extraditado a El Salvador, una persona que es residente, que ha trabajado aquí muchos años, ha ganado premios acá en Estados Unidos. Inmigración lo está deportando simplemente porque está cubriendo las protestas de las políticas migratorias del gobierno en Los Ángeles. Y creo que ahorita se está abriendo como la temporada de vamos a atacar a los periodistas. No siento que eso es un poco. A ver, yo no creo que hayan algo que podamos hacer nosotros más que tener cada vez más conciencia, ser más precavidos. Creo que esto ha generado más solidaridad entre el gremio, entre colegas. Ahorita, por ejemplo, en lo que yo digo que soy de pronto más afín, que es el fotoperiodismo, siempre tendemos a trabajar solos. Ahorita siento que como vamos a hacer solos juntos, vámonos en grupo o trabajemos en combos o en pares para estar pendiente y cuidarnos entre nosotros. Los recursos, pues creo que ahorita siempre para los que hemos sido independientes, pues sale de nuestro bolsillo, pero siento que ahorita las organizaciones, al menos el New York Times con el que trabajo, está siendo más consciente de esto, preparándonos mejor, implementando ciertas seguridades, sistemas de esquemas de seguridad para protegernos, evitar pues, de que no nos vaya a pasar algo, en fin. Entonces yo creo que eso también está obligando y generándole un poco de presión a los medios tradicionales de proteger más a sus periodistas, no solamente los que son de planta, pero sino a los independientes de los que dependen mucho. Pero esto son políticas de Estado, Mauro. Yo creo que eso al final es el Estado si decide protegernos o no. Y yo ahí considero que eso ya depende, ya eso es un llamado cívico a la población a vernos como no estos enemigos que nos quieren poner como que somos los medios, es el enemigo, el medio es el que está cambiando el mensaje, tergiversando los mensajes, pero que ojalá la población, en tu caso estos oyentes de este podcast, que entiendan el valor que tiene la reportería y el valor que tiene el periodismo en una democracia. Eso está siendo cada vez retado, ¿no? O sea, cada vez está siendo, lo retan
presidentes, ya vemos en el caso de Bolsonaro en Brasil. Entonces estos son modelos que siento que hay algunos régimen, gobiernos autoritarios que están adoptando estas políticas. El caso, pues creo que más extremo es el de El Salvador, ¿no? Con Bukele. Entonces, no tengo una respuesta ante eso más que, mira, para mí esto es un llamado, esto es como un llamado a que creo que me tardé en encontrarlo en mi vida, pero lo encontré, es una pasión y siento que no, a pesar de lo que nos ocurrió y lo que le ocurrió a Brent, pues como que no me intimida, no me da miedo seguir haciendo esto, siento que eso es la labor que tengo que hacer. Ahorita lo mencionabas. Claro, aquí hay políticas alrededor de cómo silenciarnos, cómo silenciar el periodismo, pero tú ves en alguna parte del mundo lo opuesto. ¿Tú ves que hay algún foco, hay algún lugar, hay alguna zona donde la labor del periodismo, lo que has visto en términos de, digamos, cubrimiento, los riesgos de los periodistas no sean tanto? Te hago la pregunta es porque hace poco estaba leyendo en El País de España que las cifras de Gaza y las entidades que velan por la libertad de prensa, las organizaciones de derechos humanos, en fin, coinciden que Israel lleva a cabo la campaña más mortífera y deliberada para silenciar a periodistas que se haya documentado jamás. Y normalmente cuando salen este tipo de cifras o de expresiones, uno normalmente piensa, seguro es la más mortífera, seguro es la más tenaz, pero uno también tiende a pensar en el reverso de eso. Es decir, en qué zonas, en qué lugares se ha podido hacer una reportería diferente. Y hago la pregunta, Juan, es invitándote también a pensar de forma optimista frente al futuro de nuestro oficio. Digamos, si inevitablemente vamos a seguir cubriendo guerras con un riesgo altísimo como el que estamos viviendo hoy en Gaza. Claro, a ver, Mauro, porque es que sí, yo creo que es importante hacer la distinción entre cubrir conflictos. Yo siento que aquí, al menos en Estados Unidos, hay un movimiento que quiero decir que empezó desde después del movimiento de Black Lives Matter, que hizo que el periodismo también no se hiciera reportería de una comunidad, sino con la comunidad. Entonces, ese cambio en enfoque que es trabajemos con la comunidad y no tener este periodismo de paracaídas donde yo llego, me sueltas en el Chocó, yo hago una historia y salgo de ahí y nunca más vuelvo a hablar con esa comunidad. Es más involucrar a las comunidades. ¿Ustedes qué es lo que quieren contar? O sea, yo creo que eso ha cambiado y eso para mí es como un cambio en la mirada del periodismo que me da mucha alegría, mucho optimismo, porque siento que está cambiando como esta mentalidad, no sé si la palabra es colonialismo, pero este periodismo donde es muy centralizado, y en el caso de Colombia es como lo hacemos desde Bogotá y vamos hacia las regiones, es como no, podemos hacer buen periodismo desde las regiones. Entonces siento que eso me ha parecido muy positivo, siento que eso es también una nueva apuesta y creo que hay ejercicios muy juiciosos, tanto en Colombia como en otros países que están haciendo, son pequeños, porque como ya sabemos hay cada vez menos dinero para ese tipo de cosas, pero yo creo que este modelo donde los suscriptores, bien sea de audio, de revista, de periódico, lo que sea, pues están aportando y ayudando a sostener esas pequeñas salas de redacción, esos pequeños grupos de periodismo investigativo que sí están haciendo una labor juiciosa. Entonces yo creo que hay gente que ve el valor del periodismo y lo quiere apoyar y financiar. Entonces esa parte me da mucha esperanza y cada vez que veo estos ejercicios así me parecen bonitos esos grupos que están surgiendo. Y ahí me perdonarán el autobombo, pero Gaceta es un ejemplo de eso, ¿no? Gaceta es un proyecto público, digamos, si se quiere, una iniciativa desde lo público por hacer buen periodismo. Y en este año y medio que llevamos con la revista, con el podcast, con la página web, pues estamos viendo justamente lo que acabas de decir. Era difícil terminar este podcast de una manera optimista, pero con lo que acabas de decir, Juan, me parece que sí hay visos de que las cosas están cambiando también de la manera como nos involucramos con la comunidad para poder contar las historias desde esos lugares en los que muchas veces es difícil tener acceso. Yo quiero terminar, Juan, solamente que nos cuentes por qué festivales ha rotado, cómo les ha ido y por supuesto una invitación para los oyentes para que vean el producto. Claro que sí, Mauro. Pues para recordarles el lanzamiento en HBO
armado solo con una cámara, ese es el nombre del documental. El documental se estrenó en el festival de South by Southwest en Texas. Recibimos el premio a la audiencia como mejor documental. Lo hemos ya llevado a 5 festivales. Esta creo que digamos es una premisa para los oyentes de Gaceta. Sabemos que quedamos en el círculo de ganadores del documental del Festival de Cine Documental de Nueva York. Eso lo van a anunciar en octubre 16. Súper. El círculo de ganadores son los 15 documentales que consideran que tienen la probabilidad de ganar premios como los Óscares, estos otros premios. Entonces, esa noticia nos llegó hace un par de días y estábamos muy contentos porque no podemos compartirla, pero bueno, aquí ya falta una semana para esa noticia, entonces eso nos tiene muy contentos y la idea es esta, la idea es poder mostrar desafortunadamente lo que puede ocurrir cuando se hacen esas historias, este tipo de profesión, pero creo que también a través de la trayectoria del trabajo de Oren ver el tipo de compasión, el tipo de empatía, el tipo de las historias que él quería contar la humanidad, nuestra humanidad. En la guerra hay definitivamente cosas horribles, pero en mi experiencia siempre he visto que es donde se encuentra lo mejor y lo peor de nosotros. Y siempre me regreso como a ese tren que viajé yo por 12 horas en una camilla. Y para mí eso es lo que representa lo mejor que somos nosotros. Es tener esperanza, ayudarnos, colaborarnos, y quiero seguir haciendo esto, y una invitación a los oyentes a que apoyen el periodismo, apoyen a Gaceta, apoyen en todas estas iniciativas, que lo importante es contarles historias de nosotros. Juan, qué placer tenerte en Gaceta nuevamente, y para todos los oyentes, pues atentos para ver en HBO Armado solo con una cámara. Juan, muchas gracias. A ti, Mauro, y a los oyentes, muchas gracias. Un abrazo. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.